nuestros estudios, precisamente allí en la capital de Venezuela, quiero saludar ahora a Marianela Herrera. Ella es nutricionista de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la dirección del Observatorio Venezolano de Salud. Marianela, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, mucho gusto de estar con ustedes. Igual para nosotros tenerte. Marianela, quiero comenzar con la última respuesta que nos daba la periodista y con la última pregunta que le hacía en relación a la estadística. ¿Por qué en Venezuela ya no se lleva estadística cuando, sobre todo en salud, estos indicadores son tan importantes? Sí, fíjate, esa es una gran pregunta porque sabemos que en cuanto a salud pública se refiere, las estadísticas son la base para llevar a cabo las intervenciones y las políticas públicas acorde con los problemas. Nosotros nos imaginamos que existen algún tipo de estadísticas y que en algún momento saldrán, así como los boletines epidemiológicos hasta la última semana del 2016, de repente salieron en algún momento al inicio, durante el primer semestre de este año. Entonces, muy posiblemente sí hayan algunas estadísticas, pero que con retraso se van publicando. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque imaginamos que es difícil aceptar la realidad. No hay una voluntad para aceptar esa realidad y en consecuencia pues no se dicen las estadísticas o no se liberan las estadísticas oficiales. Esto es un problema grave porque sabemos que para hacer política pública basada en evidencia necesitamos una línea de base sobre la cual trabajar. Ahora, impresionan las cifras, estas cifras de 41 niños muertos en un hospital del Estado Bolívar, de 3 grandes hospitales que hay, un hospital de 3, de un estado, de toda Venezuela. Simplemente da terror extrapolar esta cifra al país en general. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno titula "El hambre está matando la infancia en Venezuela", no es un mero titular amarillista, o sea, es la realidad. Sí, eso es correcto, es la realidad, la triste realidad, porque además nos lleva a confrontar el hecho que el compromiso y la alteración con la cual van a tener que vivir las futuras generaciones de venezolanos es grande. Es decir, quienes logren sobrevivir esta etapa posiblemente tengan una alteración cognitiva, posiblemente tengan algún otro tipo de alteración en el desarrollo cerebral, posiblemente tengan una talla baja que está relacionado con múltiples problemas a nivel biológico en los niños y en su vida futura, y por supuesto la generación y servir de cultivo, de caldo de cultivo, para que se generen otro tipo de enfermedades. Un niño desnutrido, un niño con talla baja, es un niño que es fácilmente blanco y susceptible para otras enfermedades que están haciendo de las suyas en este momento. Tal es el caso de la difteria, de la tuberculosis, de la malaria, de una serie de cosas que nosotros sabemos que si el estado nutricional está comprometido, vamos a tener un repunte en las demás enfermedades. Ahora, hay una frase que se usa mucho, Marianela, y quisiera que tú me explicaras o me la certificaras. Cuando se dice, en Venezuela ya hay una generación perdida, ya hay una generación hipotecada, una generación que intelectualmente no va a poder responder de la manera que se espera que responda. Sí, lamentablemente es correcto, no sabemos la extensión, si es la mitad de la generación completa o el 80% de esa generación, pero definitivamente ya tenemos un compromiso en esas futuras generaciones. Y no solamente una, hay varias posiblemente, y cada vez que seguimos sin implementar las medidas que realmente
podrían revertir esta situación. Cada minuto que avanzamos sin implementar estas medidas es cada minuto que se avanza en esa generación perdida. Entonces, es un llamado realmente de alerta, es un llamado a la conciencia, es un llamado a entender que el primer paso para resolver un problema es aceptar que se tiene el problema. Si no lo aceptamos, es difícil. Por eso es que nosotros nos preocupa tanto, porque aquí hay un componente ético. La desnutrición infantil en pleno siglo XXI es prácticamente antiético, es inmoral que existan niños con este problema. Un niño tiene que estar alimentado, un niño tiene que tener el derecho a la alimentación sin vulnerabilidad, tiene que tener derecho a la salud y últimamente a la vida. Claro, es antiético, decías tú, es inmoral dejar o permitir de alguna manera que la infancia de un país muera de hambre. Es inmoral desconocer que hay esta realidad. Es inmoral no buscar de alguna manera una solución que preserve la generación que finalmente va a tener que llevar el país adelante. Así es. Cuando nosotros además vemos los estudios científicos que han acompañado las últimas 2 décadas, nosotros no podemos menos que pensar en todo lo que hemos perdido, en todos los avances que se han dejado de obtener en Venezuela respecto a otros países que sí han implementado, por ejemplo, todo lo que son las políticas públicas para la protección de los primeros 1000 días de vida, que comienza con el momento de la concepción hasta el final de los primeros 2 años de vida. Cuando nosotros vemos cómo se ha protegido y las cosas y los elementos que acompañan a este periodo crítico del desarrollo en otros países, no podemos sino no podemos dejar de pensar en todo lo que vamos a tener que enfrentar como país, como sociedad, y también desde el punto de vista económico, porque el costo de iniciar una vida en malas condiciones es muy alto, económicamente, familiarmente y socialmente. Pues quiero agradecer a Marianela Herrera por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender, a analizar, a explicar, demostrar la tragedia por la cual está pasando no solo la infancia, que es lo peor, pero digamos que ellos están llevando la peor parte, porque tendríamos que ir también a otro sector muy golpeado, que es la gente de la tercera edad. Pero eso será tema de otro programa. Marianela, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Así es. Gracias, Idania.